Hola, que el Señor les bendiga este día. Qué bueno poder llegar nuevamente a través de estos medios a ustedes. Agradezco al Señor la oportunidad de hacerlo, todavía con libertad. Eh, esta tarde o este día quiero traer para ustedes el tema nuestro batallar. ¿Con qué es lo que batallamos nosotros día con día y más como iglesia? Así que les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por la oportunidad que tenemos de podernos conectar de esta manera o poder bajar el enlace y poder escuchar, Señor, una reflexión acerca de tu palabra y de tu palabra para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nuestra lucha no es contra carne y sangre, así lo describe el apóstol Pablo, y nos enseña en la vida que una táctica de batalla es no subestimar al enemigo, por pequeño que éste sea. Y un ejemplo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras fue David, con el gigante Goliat. Todo ser humano está expuesto a batallar en la vida. Algunos oprimen y piensan que tienen todo bajo control. Pero un día el niño crece, el humillado reacciona, el animal se resiste y todo cambia. Hay guerras ideológicas, frías, políticas, comerciales, económicas, bélicas, espirituales y más. Nuestro mundo enfermo se convulsiona y padece de muchos males sin poder ni querer curarse. Parece que el hombre es vicioso masoquista. En cada guerra queda demostrado que la raza humana es incapaz de aprender de sus propios errores. Menciono solo algunas guerras, por decir que son las más famosas, ¿verdad? Y lo que podemos recordar a nuestro tiempo. Una es la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914 y duró hasta 1918, en la cual murieron más de 10 millones. Y más de 60 millones de soldados europeos fueron movilizados. Y fue en un momento, o en su momento, la más sangrienta de la historia. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1939 y termina en 1945, en la que participaron más de 70 países en combates aéreos, navales, terrestres y murieron en promedio 60 millones, en su mayoría civiles. Luego, después, viene la Guerra Fría, que empezó en 1947 y termina en 1991, muy recientemente. Ese enfrentamiento fue entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, hasta el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas, la caída del muro de Berlín, la caída del comunismo, y estos países fueron enfrentados a nivel político, ideológico, económico y tecnológico, militar e informativo. Pero luego, todavía más reciente a nosotros, está la invasión a Irak, que sucedió eh, entre el 20 de marzo y el 1 de mayo. Una coalición de países liderada por los Estados Unidos, que cambió la cuestión política y para los Estados Unidos fue un decir algo así como, si no estás conmigo, estás contra mí. Hablamos de aliados o enemigos. Esa fue la situación en ese momento. Pero ¿sabe usted, mi hermano, mi amigo, que estamos atravesando una guerra ideológica demoníaca en el ámbito espiritual hoy día? A lo mejor es necesario detenernos a pensar o preguntarnos un poquito sobre las drogas sintéticas. Estas nos están dejando un número de jóvenes sin sentido de identidad, sin expectativas, sin cuidado personal y sin amor propio. Y al último, que es lo peor, sin cerebro. Podemos ver mucha gente que camina luego Podremos ver enseguida, dentro de no mucho, muchos jóvenes caminando en la calle sin sentido, hablando solos, movilizándose sin ningún ideal.
También la ideología de género es una castración social. Menos matrimonios heterosexuales, menos descendencia. También está en boga el feminismo radical, a nombre de representar a la mujer, que destruye, reta y exige derechos y deberes. Pero su enfoque es la despenalización del aborto, que se convierte en una sentencia de muerte al que aún no ha nacido. El Estado está legislando para tomar la tutela de los niños, imponiendo la ideología de género, amenazando con cárcel a los padres que se opongan a tales cosas. La eutanasia es la amenaza de naufragio para nuestra nación. Sin anuncios, perdón, sin ancianos, no hay experiencia. Sin dirección el hombre fracasa. Todo esto y más lo están abrazando los partidos políticos, pretendiendo ser progresistas y estar al nivel de los países europeos. En nombre de una vida mejor, puedo recordar que bajo la administración del expresidente Luis Echeverría Álvarez, en 1974, las familias mexicanas tenían 7 o más hijos. Y se decidió detener la explosión demográfica. Por ello, el Consejo Nacional de Población y Vivienda diseñó y difundió slogans como vámonos haciendo menos. Otro, la familia pequeña vive mejor. Y otro, y planificar es cuestión de querer. Logrando bajar el promedio de 2 hijos por mujer. Luego vino la ideología de género para mejorar aquel promedio. Algo más agresivo es el feminismo, legalización del aborto como un derecho de la mujer, interrumpir el embarazo como si fuera una película o una conversación. Entre ello, la eutanasia, alegando muerte digna, decidir la caducidad de la vida de las personas, voluntad anticipada, para evitarle problemas a la familia. Quiero dejar con ustedes esta reflexión. Dijo Dios, os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. La elección parece fácil. Cualquiera diría que se escogerá la vida. Pero ese no es el perfil que se vislumbra. La gente va contra Dios abrazando la muerte. Cada día más. Oremos, ayunemos y hablemos. Seamos cristianos radicales en nuestra fe, mis amados. Porque la crisis que se avecina será peor que el COVID. Defender la vida y la familia no solo es cada vez más difícil, sino que cada vez son menos los que se mantienen en resistencia. Expongo mi percepción personal y sé que necesito ayuda. Si Dios no nos ayuda, si Dios no nos auxilia, corremos el riesgo de ser aniquilados por el sistema geopolítico mundial. La situación de la iglesia militante será cada vez más difícil. San Mateo capítulo 24, versículos 3 al 14. En aquella ocasión Jesús viene con sus discípulos y ellos admiran la construcción del templo y le dicen, mira qué edificios, mira qué piedras. Pero dice el versículo que acabo de citar, San Mateo 24, 3 al 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Las cosas que Jesús les dijo fue, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Entonces, esa es la inquietud de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo? Respondiendo Jesús les dijo, primero, miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos, no a pocos, engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
No se turben por eso, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará, dice, nación contra nación, el reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo eso será nada más principio de dolores. Entonces dice, y aquí viene lo fuerte para nosotros, os entregarán a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Déjenme le digo algo, entre paréntesis, si eso no sucede con nosotros por mantenernos firmes en la fe, entonces estamos corriendo con el resto del mundo. Añade el Señor, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Le parece algo, le suena común? Y dice además, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La iglesia está designada para ser luz y sal en todo tiempo, mis amados. En tiempo de guerra, en tiempo de paz, en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, en tiempo de enfermedad, en tiempo de salud, en tiempo de gozo, en tiempo de tristeza, en tiempo de opresión y en tiempo de libertad. ¿Cómo está su fe? Le quiero compartir una anécdota. En una comunidad, hace años, se manifestó este fenómeno. No llovía y por largo tiempo. Y las personas, desesperadas por la falta de agua, convocaron una reunión para pedirle a Dios que les mandara la lluvia. Cuando llegó el día, entre todos los que estaban reunidos, hubo un niño que llevó su paraguas. Y todo mundo le veía extrañado por causa del paraguas. Y comentaron, si estuviera más grande, pensaríamos que se está burlando. Si ve que no ha llovido. La verdad es que aquel niño fue a la reunión creyendo que Dios respondería a la oración, a la súplica, y quien le criticó realmente no creyó, no creía eso. Quiero concluir. ¿Cuántas veces pedimos sin fe, oramos sin saber que estamos siendo escuchados en nuestra mediocridad, sin llevar paraguas a la oración, es decir, sin esperar respuesta a nuestra oración? La acción es la medida de nuestra fe. ¿Cómo asiste usted al culto? ¿Qué espera de cada reunión? ¿Qué prepara para presentarse delante de Dios? ¿Cree que Dios está entre los creyentes? Muestre su fe por sus obras y habrá quien la imite. Dios le dará la corona de vida, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Querido Señor, te doy muchas gracias porque nos permites escuchar, hablar, oír, sentir y, por qué no, percibir las cosas que se avecinan. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestra fe. Y mañana, cuando volteemos a ver desde tu presencia, desde la perspectiva que tú ves ahora, veremos nosotros y podremos ver que lo que pasamos fue como nada cuando estemos en tu presencia. En el nombre de Cristo, Padre, gracias por la oportunidad de comunicar este sentir y este concepto de tu palabra y esta situación de nuestros tiempos a la gente que te ama. Dios, gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.